Padre, si supiera lo que he hecho, estaba de rodillas, no frente a Dios, sino frente a Él. El silencio lo llenaba todo, y su voz, cuando por fin rompió el aire, me hizo temblar. Estoy aquí para escuchar, hija, pero también soy hombre. El primer pecado fue el pensamiento. No sabía exactamente por qué volví allí. La iglesia de San Antonio no era la más cercana a mi casa, ni la más cómoda, pero tenía algo que me llamaba como una voz que solo mi alma podía oír. Había algo en ese lugar que me desnudaba el alma, incluso antes de entrar. Tal vez era la penumbra de los vitrales, la madera antigua de los bancos, o quizás era él, el padre Gabriel, nuevo, joven, de mirada serena, pero no ingenua. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, me sentía escuchada como nunca antes. Su voz tenía ese tono que te envuelve, que no juzga, pero tampoco ignora. Mi marido creía que venía a confesarme por costumbre. Yo misma quise creerlo. ¿De nuevo, hija?, preguntó con un leve suspiro cuando me vio llegar al confesionario por tercera vez en 2 semanas. Me arrodillé. No por penitencia, sino porque ahí me sentía cerca. No de Dios, de Él. ¿He pensado cosas que no debería?, dije. Mi voz era apenas un murmullo. Los pensamientos no son pecados si no se alimentan. Pero si uno los desea, si uno los repite en silencio, ¿acaso no es igual? Hubo un silencio, largo, inquietante. Del otro lado del panel, su respiración se volvió apenas más profunda. ¿Qué has pensado, hija? No respondí. No podía decirlo. No aún. Dar voz a mis deseos era hacerlos reales, y yo aún no estaba lista para enfrentar la verdad, que mi alma pedía perdón, por lo mismo que mi cuerpo deseaba. La confesión que nunca dije en voz alta, volví a casa esa tarde, con el corazón golpeando contra mi pecho, como si acabara de cometer un crimen. Mi marido me esperaba con la misma rutina de siempre. Cena calentada al microondas, televisión encendida y una frase suelta sin emoción. ¿Todo bien en la iglesia? Asentí. Mentí, porque no todo estaba bien. Algo dentro de mí se había movido, como si una puerta cerrada durante años se hubiese entreabierto, dejando pasar un viento nuevo, extraño, pero cálido. Durante la noche, mientras él dormía, yo me giré hacia la ventana, no por mirar la calle, sino por pensar en el padre Gabriel, en sus manos, quietas, en su voz, contenida, en cómo me observaba cuando no hablaba, como si supiera. Los días siguientes me resistí a volver. Me repetía que era suficiente, que no debía confundir lo espiritual con lo personal, pero cada tarde me encontraba imaginando su rostro, su manera de caminar por los pasillos del templo, el roce accidental de su mano al bendecirme, y entonces, una mañana de sábado, me encontré ahí otra vez. La iglesia estaba casi vacía. Él arreglaba unos papeles junto al altar, con una expresión concentrada. Me vio desde lejos. Sonrió. No con la sonrisa automática del sacerdote, sino con una calidez distinta. Una que parecía reservada solo para mí. ¿Has venido a confesarte?, preguntó, pero su tono era más suave, más íntimo. No lo sé. Tal vez sí. Tal vez solo necesitaba estar aquí. A veces, estar es suficiente. Me senté en la primera banca. Él se acercó lentamente, con pasos que no hacían ruido. Se sentó en silencio a mi lado, sin tocarme, sin mirarme directamente. Pero el aire entre nosotros temblaba. ¿Puedo contarte algo?, le pregunté sin pensarlo. Claro. A veces siento que soy otra mujer cuando estoy aquí. No la esposa, no la madre, solo yo. Lo dije sin esperar respuesta, pero él respondió. A veces, en el silencio del templo, Dios nos muestra quiénes somos realmente, no para juzgarnos, sino para que elijamos. Me giré hacia él. ¿Y si lo que descubrimos no es santo? Por primera vez su mirada me buscó con profundidad, y por un segundo, un solo segundo. No fue un sacerdote quien me miró. Fue un hombre, con ojos de fuego que intentaban esconderse detrás del deber. Y entonces entendí. Él también luchaba. Él también deseaba. Desde aquella conversación en la banca, algo cambió. En mí, en él, en el aire mismo del templo. Ya no era solo un lugar sagrado.
Era el escenario de una tensión contenida, de pensamientos prohibidos envueltos en incienso y suspiros. Durante la misa del domingo siguiente, me senté en la misma banca, la tercera desde el altar, como siempre. Pero esa vez, mi cuerpo estaba presente, y mi mente ardía. Cada palabra que él pronunciaba parecía dirigida a mí. Cuando alzó los ojos durante la homilía y nuestras miradas se cruzaron, sentí un escalofrío que no venía del Espíritu Santo. El deseo no es pecado, sino la elección de alimentar ese deseo en contra de la conciencia. Eso dijo, y su voz tembló. Apenas, pero lo suficiente. Después de la misa, me detuve en la puerta lateral. Fingí que miraba unos folletos. Lo esperé. Él se acercó sin prisa, saludando a los fieles. Cuando llegó a mi lado, sus palabras fueron tan neutras como su hábito, pero su mirada no. ¿Volverás pronto al confesionario? Tal vez. Aún tengo pecados por confesar. Lo dije con una media sonrisa, y por dentro sentí cómo se rompía una barrera, una puerta que quizás ninguno de los dos sabía que estaba tan abierta. Aquella noche soñé con él, pero no con su sotana ni con el altar. Soñé con sus manos, desnudas, sobre mi espalda, con sus labios muy cerca de los míos, sin pronunciar oraciones, sino mi nombre. Me desperté sudando, y por primera vez en muchos años, no recé. El martes siguiente, volví, sin misa, sin confesión, solo entré y me senté. Él me vio desde la sacristía, no dijo nada. Se acercó y se sentó detrás de mí. ¿Estás bien? No sé. ¿Quieres hablar? Quiero callar, pero contigo. El silencio se instaló como un tercero entre nosotros, y así nos quedamos. Minutos, tal vez una hora. Dos cuerpos que no se tocan, dos almas que tiemblan. Cuando me fui, sus dedos rozaron los míos al despedirme. Solo un segundo, pero suficiente para entender que ya habíamos cruzado la línea. Aunque nadie lo supiera, ya no éramos solo sacerdote y penitente. Éramos dos cómplices del deseo. Los días siguientes fueron una tormenta dentro de mí. Por fuera, todo seguía igual. La rutina en casa, el trabajo, las cenas silenciosas, pero por dentro, cada pensamiento me llevaba a la misma pregunta. ¿Qué estamos haciendo? Evitaba mirarme al espejo. Sentía que mis ojos delataban una verdad que ni siquiera yo estaba lista para admitir. No se trataba de una aventura. No era un capricho. Era algo más profundo, más peligroso, algo que me arrancaba de raíz la vida que llevaba y me arrastraba hacia una que no sabía si podía vivir. El miércoles volví al templo, no para verlo, no para tentarlo, solo para entender qué estaba pasando dentro de mí. Él no estaba. La iglesia estaba vacía, silenciosa. Me senté en el confesionario vacío, allí donde todo comenzó. Me cubrí el rostro con las manos, quise orar, pero no salían palabras, solo lágrimas. Hasta que escuché la puerta, levanté la mirada. Él entró. No llevaba sotana, solo pantalón negro y una camisa blanca remangada. Parecía más joven, más humano. Se acercó lentamente. Te vi desde la sacristía, no sabía que habías llegado. No iba a quedarme, pero no podía irme. Se sentó frente a mí, nos miramos sin hablar, y por primera vez no hubo máscaras. Esto que sentimos no tiene nombre en los libros de teología, dijo con voz ronca, ni en los de moral, respondí con una leve sonrisa amarga. He intentado luchar contra esto, de verdad. Yo también, nos miramos. Sabíamos que estábamos cayendo, pero ninguno quería detener la caída. Tal vez deberíamos alejarnos, dijo él bajando la vista. Tal vez, pero ninguno se movió. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, preguntándome en qué momento Dios se convirtió en testigo de algo tan humano, tan terrenal, y sin embargo, nunca antes me había sentido tan viva. Fue un jueves por la tarde cuando todo cambió. Había entrado en la iglesia como siempre, pero algo en el aire estaba distinto. No era el incienso ni el canto lejano de alguna beata, era su presencia. No en el altar, no en la sacristía. Él estaba allí, esperándome, en el último banco. De civil, con el rostro cansado, pero decidido. Me acerqué despacio, como quien pisa tierra santa. Me senté a su lado, sin palabras, porque las palabras ya no alcanzaban. «No puedo más»,
dijo. Su voz no tenía firmeza, pero sí verdad. ¿Qué no puedes?, pregunté, aunque lo sabía. No puedo fingir que esto no está sucediendo. No puedo orar por ti cuando te deseo. No puedo escuchar tus pecados si yo mismo soy uno de ellos. Sus palabras no eran confesión, eran rendición. ¿Y entonces? ¿Qué hacemos? Nos miramos. El templo estaba vacío, solo nosotros. ¿Y Dios? Tal vez en silencio, tal vez observando, o tal vez dándonos ese respiro que a veces permite a los que tropiezan con el amor. Me tomó la mano, por primera vez, no como sacerdote, no como guía espiritual, como hombre. Y yo no retrocedí. Mis dedos se cerraron sobre los suyos con la misma necesidad de quien ha estado sediento demasiado tiempo. Nos quedamos así, sin besos, sin caricias, solo dos manos temblorosas que se encontraban en medio del miedo y del deseo. Esta iglesia tiene muchos secretos, susurró él, pero el nuestro es el más peligroso. Esa noche, en casa, toqué mis labios. No había pasado nada físico, pero sentía que él me había besado con cada palabra. Y por primera vez me arrodillé, no en el confesionario, en mi dormitorio, y recé. No para que terminara, sino para que, si caíamos, al menos cayéramos juntos. Empecé a notar las miradas. La señora que siempre se sentaba en la primera banca ya no me saludaba con la misma dulzura. La sacristana, tan amable antes, ahora apenas si me dirigía palabra. Y las beatas murmuraban cuando pasaba. Algo sabían, o tal vez intuían, porque el deseo, cuando es muy profundo, se nota en los gesturi tacute. Y el mío ya no cabía dentro del cuerpo. El padre Mateo, ese era su nombre, me propuso algo inesperado. Hay una ermita en las afueras del pueblo. Nadie va allí entre semana. Podríamos vernos sin presiones, sin las miradas, solo para hablar. ¿Hablar?, pregunté, sabiendo que hablar ya no era lo único que anhelábamos. Solo eso. Si cruzamos otra línea, todo se desmoronará. Pero si no hablamos, también lo hará. Acepté, no por prudencia, sino porque deseaba verlo fuera de esos muros sagrados, verlo como hombre, no como padre. El lunes siguiente tomé un taxi y bajé antes del cruce. Caminé el resto del trayecto entre olivos y tierra seca, con el corazón latiendo como si fuera a misa o a una cita. Él ya estaba allí, de pie, junto a la pequeña puerta de madera. Vestía simple, camisa de lino, pantalón beige. Nada recordaba al sacerdote, solo sus ojos, profundos, culpables, vivos. Entramos sin hablar, nos sentamos en un banco de madera. El silencio nos cubría como una manta. No sé si esto está bien, dije. No lo está, respondió sin dudar. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque cada vez que no te veo, siento que me falta el aire. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier sermón. Yo también lo siento, confesé. No he tocado a nadie en años, continuó. Pero a veces, cuando cierro los ojos, imagino tus manos en mi espalda. Y me asusto. El deseo no se gritaba. No necesitábamos eso. Bastaba con sentarnos lado a lado para sentirlo subir por la columna, recorrer la piel, arder sin fuego. Estuvimos allí más de una hora, sin besos, sin caricias. Pero cuando salimos de esa ermita, ya no éramos inocentes. La primera piedra ya había sido lanzada, por nosotros mismos. Volvimos a la ermita 2 días después, y luego otra vez, y otra. Siempre con la excusa de hablar, pero nuestras palabras se volvían más cortas, y los silencios más densos. Ese miércoles, el calor era insoportable. El sol caía a plomo sobre los campos, y el aire dentro de la ermita estaba espeso, inmóvil. Nos sentamos juntos, como siempre, pero esta vez nuestros cuerpos se rozaban más de lo permitido. El roce de su brazo contra el mío me hizo cerrar los ojos. «No deberías estar tan cerca», dije. «No debería estar aquí», respondió él sin moverse. Yo giré el rostro hacia él. Él hizo lo mismo, y por un segundo eterno, nos miramos como si el tiempo se detuviera, como si Dios hubiera salido un momento de la sala. Mi mano tembló, y la suya la cubrió. Un gesto pequeño, pero brutal. «Dime que me detenga», susurró. No lo hice, porque tampoco quería. Entonces, sus labios encontraron los míos. No fue un beso casto, fue un desahogo, una confesión muda,
sus manos en mi rostro, las mías en su cuello. Las espinas del deseo nos rodeaban, y aún así seguíamos avanzando. No llegamos más lejos, nos detuvimos, no por culpa, sino por miedo. Miedo de lo que vendría después, porque después del primer beso, ya nada vuelve a ser lo mismo. Nos quedamos allí, respirando rápido, evitando mirarnos directamente. ¿Qué hemos hecho?, pregunté. Algo que no se puede deshacer. Esa noche me metí en la ducha con la ropa aún puesta. Necesitaba apagar el fuego. Pero el agua no limpiaba los pensamientos, ni el cuerpo, ni el alma. Porque hay pecados que no necesitan consumarse para marcarte para siempre. Después del beso, algo en mí cambió. Caminaba por las calles del pueblo con la certeza de que todos podían ver en mi rostro el secreto que ardía bajo la piel. Cada saludo, cada mirada de los vecinos, se sentía como una acusación disfrazada de cortesía. Pero lo más difícil no era enfrentarlos a ellos, era enfrentarme a mí. Volví a la capilla del pueblo 2 días después, queriendo volver a sentir paz. Pero al entrar, vi al padre Mateo en el altar. Celebraba misa como si nada hubiera pasado, como si sus labios no hubieran recorrido los míos, como si yo no estuviera ahí, en la banca, temblando por dentro. Y sin embargo, cuando nuestros ojos se cruzaron, fue como si toda la iglesia desapareciera. Durante la comunión me acerqué. Él sostuvo la hostia consagrada frente a mí, pero sus dedos temblaban. Nuestros dedos se rozaron. Fue apenas un segundo. Pero bastó. Aquella noche, mientras intentaba dormir, escuché el mensaje. Su voz temblorosa. No puedo más. No puedo dormir sabiendo que te deseo. No puedo rezar cuando el único pensamiento que me llena es el de volver a tocarte. Pero tampoco puedo alejarme. Dime qué hacemos. Dime tú, porque yo ya no tengo fuerza. No le respondí. Salí de casa. Caminé hasta la ermita. Él ya estaba allí, bajo la sombra del olivo, con el rostro perdido, entre culpa y esperanza. Nos miramos, no dijimos nada, y como si nuestras almas ya hubieran decidido por nosotros. Nos abrazamos, lentamente, profundamente, como quien se despide o como quien se entrega. No hubo palabras, solo respiraciones entrecortadas, manos que buscaban, cuerpos que sabían. No llegamos a desvestirnos, pero nuestros cuerpos se fundieron de otra manera, una que dolía y sanaba al mismo tiempo. Aquella noche, al volver a casa, no recé, no pedí perdón, ni siquiera lloré, solo me acosté en la cama, con el sabor de sus labios aún en mi boca, y una certeza cruel en el pecho. Ya no había marcha atrás. Las horas siguientes fueron una mezcla confusa de lucidez y delirio. En el espejo del baño no me reconocía. Tenía el mismo rostro, la misma piel, pero en mis ojos había algo nuevo. Algo que no sabía si era deseo o pérdida total del control. El domingo siguiente, la capilla estaba llena. Mujeres con abanicos, niños inquietos, ancianos en silencio. Y él, con su sotana impoluta, su voz firme leyendo el Evangelio, como si los últimos días nunca hubiesen existido. Pero yo sí existía, en cada palabra que pronunciaba, en cada mirada fugaz, y cuando dijo, porque todo aquel que mire a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio en su corazón. Mi pecho se contrajo. No sabía si era un mensaje para todos, o solo para mí. Después de la misa, salí por la puerta lateral. No quería hablar con nadie, pero él me siguió. Me alcanzó a unos metros del viejo muro de piedra. «No podemos seguir así», dijo con la voz seca. «No te pedí que lo hiciéramos, pero lo hicimos, y lo que hicimos me ha roto por dentro. ¿Y a mí? ¿Crees que estoy entera?», le respondí. Nos miramos con esa desesperación muda que solo tienen los que se aman sin permiso. Los que saben que su amor es como una vela encendida en medio de un campo de trigo seco, hermoso, pero peligroso. Esa noche soñé que entrábamos juntos en la iglesia, de la mano, que la gente nos miraba, pero no juzgaba, que Dios mismo sonreía. Pero al despertar, la realidad era otra. Él era sacerdote, yo una mujer casada, y el fuego entre nosotros seguía encendido. Solo que ahora
Ya no sabíamos si quemaba por amor o por castigo. La siguiente vez que nos vimos fue en la sacristía. Había ido a dejar unas velas que había prometido donar, pero sabía, en el fondo, que esperaba encontrarlo a solas. Y así fue. El silencio de la sala, el olor a incienso, el crujido leve de la madera bajo mis pasos. Todo me parecía parte de un rito no escrito. Él estaba acomodando unos libros litúrgicos. No me oyó entrar, o tal vez fingió que no. «Padre Mateo», dije en voz baja. Se giró despacio. Su rostro se endureció al verme, pero en sus ojos había algo imposible de ocultar. «No deberías estar aquí, y tú tampoco deberías desearme. Pero lo haces igual, ¿no es cierto?» No respondió, solo me miró. Y en ese silencio, lo dijo todo. Me acerqué, paso a paso. ¿Como quien se entrega? Sí, pero también como quien desafía. «Bésame otra vez», le dije. Él bajó la mirada, cerró los ojos. Negó con la cabeza, pero sus manos buscaron las mías, las apretaron con una fuerza contenida, con sed. «Estoy luchando contra esto cada segundo», murmuró. «¿Y si dejamos de luchar solo por un instante?» Entonces me besó, pero no fue un beso de ternura. Fue uno de necesidad, de confesión. Y en medio de esa pequeña sacristía, entre paredes testigos de tantas oraciones, nuestras almas se desnudaron más que nuestros cuerpos. No hubo caricias prohibidas, ni ropas fuera de lugar, solo dos cuerpos temblando tan cerca que dolía. Al final, me alejé primero, me miró sin hablar, como si supiera que aquel momento era un punto sin retorno. «No sé si Dios nos perdonará», dijo él. «Tal vez no lo necesitamos aún», le respondí, y salí, con el corazón más lleno que nunca, pero también con una sombra cada vez más larga tras de mí. Los días siguientes fueron un constante desdoblamiento. Por fuera era la misma mujer, la esposa que cocinaba, saludaba en la calle, rezaba en la iglesia. Pero por dentro, una llama imposible de apagar seguía ardiendo. Cada gesto de mi marido se sentía más lejano. Su rutina, su voz, su aliento por la noche. Nada de eso me tocaba ya. No porque lo odiara, sino porque en mí ya vivía otro fuego. Uno al que no podía renunciar. Padre Mateo comenzó a evitarme. No respondía a mis mensajes. No se detenía a hablar tras la misa. Pasaba de largo, con ese rostro impenetrable que solo tienen los hombres que están rompiéndose por dentro. Pero yo no quería olvidarlo, y tampoco quería dejarlo solo en su penitencia. Una tarde, esperé a que saliera del confesionario. No había nadie más en la capilla. La penumbra dorada de las últimas horas del día parecía envolvernos en un secreto. «¿Vas a seguir huyendo de mí, Mateo?» «No huyo de ti, huyo de lo que somos cuando estamos juntos». «¿Y qué somos?» «Pecado, culpa, fuego y ceniza». Me acerqué y puse mi mano sobre su pecho. Su corazón latía como si pidiera auxilio, pero sus labios se acercaron igual. Nos besamos de nuevo, con la urgencia de los que saben que se están perdiendo, pero no quieren salvarse. En un rincón oscuro de la iglesia, nuestras sombras se fundieron. No hubo desnudez carnal, pero sí un desgarro espiritual. Él apoyó su frente en la mía y susurró: «Dios me mira, pero no me castiga». Y eso me confunde aún más. Tal vez no todo lo sagrado está en los altares, le dije. Tal vez también está en esto que sentimos. Salí de la capilla en silencio, sin mirar atrás, porque si lo hacía, sabía que volvería a caer. Y tal vez eso era lo que más deseaba. Pasó una semana sin que volviéramos a vernos, pero cada noche, en la oscuridad de mi dormitorio, cerraba los ojos y lo imaginaba. No con sotana, no en el altar, sino con los labios en mi cuello, las manos en mi espalda y el alma temblando junto a la mía. Una tarde, al salir del supermercado, lo vi. Estaba en la plaza, hablando con una mujer mayor del pueblo. Llevaba ropa informal, un pantalón beige, una camisa azul clara arremangada. Y por un instante, no era un sacerdote, era solo un hombre, mi hombre, aunque nunca me perteneciera. Me acerqué sin pensarlo. Él me vio venir y se tensó, como si el viento mismo lo empujara a huir. Pero no se movió. «Tenemos que hablar»,
dije sin rodeos. No aquí. Entonces dime cuándo, o dime que nunca. Me miró con una mezcla de miedo y ternura. Mañana, en la casa parroquial. Después del rosario, dormí mal. Contando los minutos, pensando en excusas, en mentiras, pero no encontré ninguna tan poderosa como mi necesidad de verlo. Al día siguiente fui a misa. Me senté en la última fila. No podía dejar de mirarlo mientras rezaba. Cada palabra que salía de su boca parecía dirigida a mí, y cuando dijo, «El Señor está cerca de los que tienen el corazón roto», sentí que me deshacía por dentro. Fui puntual. La casa parroquial estaba en penumbra. Él me abrió la puerta con una seriedad que me paralizó. «No puedo seguir escapando», me dijo, «pero tampoco puedo seguir cayendo». «¿Y si ya hemos caído los dos? ¿Y solo queda aprender a caminar desde el suelo?» Él bajó la mirada, y entonces, sin decir más, me tomó la mano y me llevó a la sala. Nos sentamos, hablamos, o intentamos hacerlo, pero las palabras pronto fueron reemplazadas por caricias suaves, miradas que decían lo que la boca temía pronunciar. Esa noche no hicimos el amor, no aún, pero en el silencio compartido había más intimidad que en cualquier encuentro carnal. Nos despedimos con un beso largo, y antes de cerrar la puerta, él dijo, «Esta historia aún no está escrita, pero ya me duele». El día siguiente fue una larga penitencia. Mi cuerpo iba por un lado, haciendo lo cotidiano, lavar, cocinar, sonreír ante los vecinos, pero mi mente seguía allí, en esa sala donde el silencio pesaba tanto como las caricias contenidas. Cada vez que recordaba su voz diciéndome, «Esta historia aún no está escrita», me daban escalofríos, porque yo también sentía que estábamos en medio de algo que nadie nos había enseñado a vivir. Mateo comenzó a escribirme por las noches, mensajes breves, sin comprometerse. Pero cada palabra suya era como un pan caliente en medio del invierno. «¿Estás bien? Pienso en ti, aunque no debería. Oro, pero no pido que esto se acabe, solo que no nos destruya». Yo respondía sin reservas. Ya no tenía miedo, solo una extraña certeza. Lo que vivía con él era más real que todo lo demás. Un jueves, después de misa, me pidió que me quedara. El templo se fue vaciando poco a poco. La luz era tenue. Todo era quietud. «Quiero mostrarte algo», me dijo. Me llevó a la pequeña biblioteca parroquial. Allí, entre libros y muebles viejos, sacó un cuaderno. Era su diario espiritual. Lo abrió en una página señalada con una cinta roja y comenzó a leer. «Hoy he sentido que Dios me habla a través del deseo, no para castigarme, sino para recordarme que también soy carne, que la fe no siempre significa renuncia, sino aceptar lo que somos con humildad». Lo miré, conmovida, y sentí que lo amaba. No solo por su piel o su voz, sino por esa lucha interna, por esa fe trémula pero auténtica. Esa noche nos abrazamos en silencio. No hubo pasión desbordada, no hubo besos ardientes, solo un abrazo, largo, lleno de todo lo que no podíamos decir, y al separarnos susurró, «No sé a dónde nos lleva esto, pero ya no quiero caminar sin ti». Las semanas siguientes fueron un vaivén de encuentros fugaces, palabras escritas con dedos temblorosos, y silencios tan profundos que parecían plegarias. Nos convertimos en expertos en disimular, en cruzar miradas entre los bancos de la iglesia sin que nadie notara, en rozar las manos al pasar uno junto al otro, como si la salvación dependiera de ese mínimo contacto. Una tarde de viernes, la lluvia cayó sin aviso. Yo estaba dentro de la capilla, limpiando los candelabros. Él entró empapado, el cabello pegado a la frente, la camisa oscura aferrada al pecho. «No podía esperar a mañana», dijo, respirando agitado. «¿Qué pasa? ¿Que te pienso cada segundo? Y ya no sé cómo rezar sin nombrarte». No supe qué decir. Nos miramos, detenidos por ese vértigo que precede a lo inevitable. Se acercó, muy despacio. El silencio entre nosotros era como un campo eléctrico. Lo sentía en la piel, en el cuello, en los labios que aún no había rozado. Y entonces me besó. No fue un beso robado, fue entregado, sincero, hondo. Mis brazos buscaron su espalda. Su cuerpo temblaba. No había lujuria, solo una necesidad que iba más allá del cuerpo. Era el alma pidiendo espacio. Era la fe derritiéndose en forma de suspiros. Nos separamos,
respirando agitados. «Esto no puede repetirse», dijo con voz entrecortada. «Pero lo hará», susurré. «Porque no es un pecado, Mateo. Es una verdad que no sabemos cómo esconder». Se quedó callado, y luego, con los ojos húmedos, dijo: «Tengo miedo de perderlo todo». Lo abracé, y por primera vez recé con el corazón abierto. «Dios mío, no nos castigues por amar, enséñanos qué hacer con este amor». Desde aquel beso, todo cambió. No en apariencia. Seguíamos viéndonos con la misma prudencia, con los mismos silencios. Pero ahora había algo distinto en nuestras miradas, una complicidad ardiente, un fuego bajo las palabras. Un sábado, durante el turno de confesiones, fui la última en entrar. Me arrodillé, sabiendo que era un teatro sagrado, pero mi corazón no pudo evitar latir con fuerza cuando escuché su voz desde el otro lado del confesionario. «¿Qué pecados has traído hoy? Amar sin permiso». El silencio se hizo denso. Podía sentir su respiración al otro lado del enrejado. «¿Te arrepientes?», preguntó, como si le doliera la respuesta. «Number, ¿y tú?». Pasaron segundos eternos antes de que respondiera. «Tampoco». Las lágrimas me llenaron los ojos, no por culpa, sino por alivio, por fin sin máscaras, por fin sinceros. Esa noche me escribió: «No sé si Dios aprueba lo que sentimos, pero si el amor viene con tanta luz, ¿puede realmente venir del mal?». Le respondí: «Hay pecados que se sienten como bendiciones, y hay bendiciones que nos rompen por dentro». Poco a poco, nuestras citas dejaron de ser tan accidentales. A veces, al terminar la misa, él fingía tener que revisar la sacristía, y yo ayudar a limpiar. 5 minutos a solas. Un suspiro robado, una caricia leve, pero suficiente para que el mundo girara distinto. Una tarde, mientras él sostenía mi rostro con las manos, me dijo: «Podría dejarlo todo por ti». Le tomé las muñecas y las apreté con fuerza. «No te pido que lo hagas, solo quédate aquí, en este momento, conmigo, aunque mañana todo se desmorone». Nos abrazamos como si el tiempo fuera enemigo, como si no tuviéramos derecho al después. Y en ese instante, nuestra fe no estaba en el cielo, sino en nuestros cuerpos temblando juntos, en ese rincón sagrado donde el deseo y la devoción se hicieron uno. Había una banca al fondo del templo, escondida entre columnas y vitrales rotos. Allí me sentaba algunos días, fingiendo oración, pero solo pensaba en él, en su forma de mirar, en su manera de pronunciar mi nombre sin decirlo, solo con los ojos. Ese día llegué temprano. La iglesia estaba en penumbra. Él ya estaba ahí, no en el altar, no en el confesionario, sino en esa banca donde yo solía esconder mi ansiedad. Cuando me vio, sonrió, pero no dijo nada. Solo palmeó el espacio a su lado. Me senté. El silencio nos cubrió como un manto. Un susurro de incienso nos envolvía. Todo parecía detenido, fuera del tiempo, fuera del juicio. «Hoy soñé contigo», dijo de pronto, mirando al frente. «¿Y qué pasaba en el sueño? Dormías en mi cama, y yo no hacía nada, solo te miraba, como si eso fuera lo más sagrado que podía hacer». Me estremecí, no por el sueño, sino por la ternura con la que lo contaba. Apoyé mi cabeza en su hombro. Su mano buscó la mía. «No me toques más fuerte de lo que lo haces con la fe», le dije sin saber de dónde salían esas palabras. «Tú eres mi fe ahora», susurró. Y sin buscarlo, nuestras respiraciones se sincronizaron, como si hubiéramos rezado el mismo credo, con los cuerpos juntos y los labios apenas rozándose. En ese instante, supe algo con una claridad dolorosa. No hay pecado más profundo que esconder el amor bajo la culpa. Y no hay redención más dulce que amar a alguien con el alma limpia, aunque el mundo te señale con el dedo. Nos levantamos sin habernos besado, pero era como si lo hubiéramos hecho con todo el cuerpo, sin desnudarnos. Llegó un día en que ya no pudimos contenerlo más. La tensión se había vuelto insoportable. Cada palabra era un gemido oculto, cada saludo, una caricia disimulada. Fue un jueves al atardecer. La parroquia estaba vacía después de la misa de difuntos. Yo me quedé a ayudar a guardar las velas, aunque ya no había nada que guardar. Él apareció entre los bancos, con la sotana aún puesta, el rostro serio, pero con los ojos ardiendo. «Necesito hablar contigo», dijo.
Nos fuimos a la sacristía. Cerró la puerta con llave. El aire se volvió denso, como si cada molécula de oxígeno hubiera sido reemplazada por deseo. «No puedo más», me confesó, apretando los dientes. «Estoy partiéndome por dentro». «Yo también», respondí. Nos miramos, pero esta vez no hubo espacio para la duda. Me empujó suavemente contra la pared. Sus labios encontraron los míos, y lo que comenzó como un beso contenido, pronto se convirtió en un río desbordado. Sus manos recorrieron mi cintura, pero se detuvieron en mi espalda, como si la culpa lo frenara. Lo miré y le dije: «Si vamos a pecar, que sea con el alma entera». Él cerró los ojos y bajó la cabeza, como si estuviera rezando. Después, sin decir nada, desató los botones de mi blusa, uno a uno, con una delicadeza que dolía. No hubo prisa, ni violencia, solo un abandono lento, como si quisiéramos memorizar cada segundo. Nuestros cuerpos se buscaron como se busca una respuesta divina, con fe, con temor, con esperanza. Al terminar, no dijimos nada, solo nos abrazamos largo rato, escuchando el sonido de nuestros pechos, como si el latido fuera una forma de redención. Y en ese abrazo entendí que no todo amor necesita ser eterno. Algunos solo necesitan existir, aunque sea a escondidas, aunque duelan. Después de aquel encuentro en la sacristía, comencé a escribir cartas. No eran para él, eran para Dios, o tal vez para la versión de Dios que aún creía en mí, aunque yo ya no supiera si merecía su amor. Las guardaba en un cuaderno pequeño, de tapas duras y papel grueso, como si el peso del papel pudiera sostener la culpa que no me atrevía a confesar. Querido Dios, ¿puede una mujer sentir paz en los brazos de quien debería negársela? ¿Puede un abrazo prohibido ser más puro que 100 oraciones vacías? Perdóname si lo que siento no cabe en tus reglas. Cerraba cada carta sin firmarla, porque ya no sabía quién era. En la iglesia todo seguía igual, las misas, los cantos, las confesiones, pero entre nosotros todo había cambiado. Nos hablábamos poco en público, pero a solas nos desbordábamos. Cada rincón se volvía un refugio, un banco, una escalera, un cuarto cerrado. Cualquier sitio servía para un roce, un suspiro, un instante de piel contra piel. Una tarde de lluvia nos encontramos en el campanario. El sonido del agua sobre las tejas nos aislaba del mundo. Él me tomó por la cintura y dijo: «Estoy perdiendo la fe, pero no en Dios, en mí, porque ya no sé si puedo vivir sin ti». Le acaricié el rostro mojado. Estaba temblando, no de frío, sino de miedo. «No necesitas dejar tu vocación para amarme», le susurré. «Pero si alguna vez decides quedarte conmigo, que sea porque tu corazón también lo pidió en voz alta». Él no respondió. Solo me besó con una ternura que quemaba más que el fuego. Y esa noche, cuando regresé a casa empapada, escribí la carta más corta. «Querido Dios, si amar está mal, ¿por qué lo hiciste sentir tan hermoso?». Era domingo. La iglesia estaba llena. Mujeres con mantillas blancas, hombres con trajes oscuros, niños inquietos que no entendían aún lo que significaba estar ahí. Yo estaba en la segunda fila, con el corazón palpitando como si fuera a estallar. Él oficiaba la misa, con su túnica blanca, el rostro sereno, la voz firme, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Pero lo que más me dolía no era su distancia, sino la forma en que evitaba mirarme. Era como si yo ya no existiera, como si me hubiera convertido en una mancha sobre su alma. Al llegar el momento de la comunión, todos se pusieron de pie. Yo también, automáticamente, pero cuando llegó mi turno, di un paso al frente y luego me detuve. Él tenía el cáliz en la mano, la hostia entre los dedos. Nuestros ojos se cruzaron, solo por un segundo, y en ese segundo vi todo: el miedo, la culpa, la ternura, el amor que aún vibraba, escondido detrás de cada gesto litúrgico. Entonces bajé la mirada y regresé a mi asiento sin recibir el cuerpo de Cristo. Sentí que todo el templo me observaba, que cada banco me juzgaba, que cada ángel tallado en la madera me acusaba en silencio. Pero lo que más me dolía era la soledad de no poder correr hacia él, abrazarlo, decirle que no me importaba nada más que lo que habíamos sentido. Esa noche lloré, no por vergüenza, sino por impotencia,
porque sabía que no podía seguir así, que algo tenía que romperse, él con su promesa, yo con mi entrega. Y sin embargo, ninguno de los dos era capaz de dar el primer paso hacia la verdad. Éramos dos creyentes atrapados entre la fe y el deseo, entre la palabra sagrada y el silencio de la carne. Y lo peor es que en ese conflicto el amor estaba perdiendo. Después de aquel domingo, dejé de ir a misa durante una semana. Me refugié en mi casa, entre libros, oraciones susurradas y preguntas sin respuesta. No podía mirar mi reflejo sin sentir que llevaba una marca invisible, una herida que sangraba solo por dentro, pero no podía evitar pensar en él, en sus manos consagradas, en su voz durante la homilía, en la forma en que me miraba cuando creía que nadie más lo notaba. El siguiente viernes me armé de valor y regresé a la capilla, no para rezar, no para confesarme, sino para mirarlo, para saber si aún estaba allí, en algún rincón del hombre que había amado. Entré justo cuando encendía el incienso para el Vía Crucis. El aroma me envolvió, mezclado con los recuerdos, sus labios en mi cuello, sus dedos entrelazados con los míos en la oscuridad del confesionario. Él me vio desde el altar. No dijo nada, solo bajó la mirada. Pero esa noche, después de la ceremonia, cuando la iglesia quedó vacía, escuché pasos detrás de mí. «No esperaba verte», me dijo. «Yo tampoco sabía si debía volver», respondí. «Pero aquí estoy». Se acercó. Había lágrimas contenidas en sus ojos. Me arrodillé anoche y le supliqué a Dios que me quitara este deseo. Pero esta mañana, cuando desperté, seguías ahí, dentro de mí, como una oración que no se puede deshacer. Me temblaron las manos. Quise tocarlo, pero me contuve. «¿Y qué te respondió Dios?», le pregunté. Nada. Dio un paso más hasta quedar a centímetros. Quizás, a veces, el silencio de Dios también es una forma de respuesta. Entonces lo supe. La tentación no siempre llega con gritos. A veces se presenta envuelta en incienso, vestida de blanco, con la voz de un sacerdote y el alma de un hombre dividido. Y aún así, yo lo amaba. Fue una tarde de primavera. Las flores recién abiertas perfumaban el aire, y en la sacristía reinaba un silencio que parecía sagrado. Yo había ido solo a encender una vela, una excusa, una necesidad. Él estaba allí, de espaldas, acomodando unos misales. «¿Estás sola?», me preguntó sin girarse. «Siempre lo estoy cuando vengo a verte», respondí sin pensar. Se volvió. Sus ojos estaban distintos, más oscuros, más vivos. «Tu voz me ha perseguido por las noches», me dijo. «Y anoche soñé contigo, frente al altar. Sentí cómo la sangre me ardía por dentro». «¿Qué hacíamos?», murmuré. «Te vestías de blanco, pero no era una boda, era otra ceremonia, una en la que tú y yo nos entregábamos ante Dios, sin palabras, solo con miradas, con el alma desnuda. Guardamos silencio, un silencio largo, lleno de significado». «No deberías decirme eso», le dije finalmente. «Lo sé, pero tampoco debería sentirlo. Y aquí estoy, rompiéndome por dentro cada día que no te toco». Se acercó despacio, como si cada paso fuera una oración que se volvía carne. Cuando su frente rozó la mía, cerré los ojos. Y en ese instante, en medio del incienso, de las paredes sagradas y del murmullo lejano de un salmo, nos besamos. No con deseo, sino con fe, como si nuestras bocas rezaran una plegaria secreta que solo Dios podía entender. Al separarnos, él susurró: «Tal vez el pecado no sea lo que hacemos, sino lo que callamos por miedo». Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa, solo una extraña paz. Como si, en medio de todo lo prohibido, Dios aún nos mirara, con compasión. Pasaron días sin vernos. Yo seguía yendo a la capilla, pero evitaba quedarme después de misa. Tenía miedo de cruzarme con él y de no poder fingir más. Pero un jueves, mientras caminaba por el mercado, sentí una mirada clavada en mi espalda. Me giré. Era él, vestido con ropa común, sin sotana, sin el peso de la cruz sobre sus hombros. Nos quedamos unos segundos mirándonos entre la gente, como si el mundo se hubiera detenido. Luego, sin palabras, caminamos hasta un callejón tranquilo, alejados de miradas, solo nosotros, y el temblor en nuestras manos.
Hoy no soy sacerdote, me dijo. Hoy soy solo un hombre que ama. Me tocó el rostro con delicadeza, como si temiera que desapareciera, y por primera vez no hubo confesionario, ni sacristía, ni incienso. Solo nosotros dos, con el alma al desnudo, sin culpa, sin dogmas. Solo con ese deseo tierno que había nacido entre los rezos. Nos besamos como si fuéramos libres, como si el mundo no existiera, como si Dios, por un momento, hubiera decidido mirar hacia otro lado, o tal vez sonreír. Él me abrazó y susurró: si esto es un error, entonces que me condenen amándote. Y supe, en lo más profundo, que a veces lo correcto no es lo que dicta la norma, sino lo que nos salva del vacío. Caminamos de regreso al sol, él a su iglesia, yo a mi vida. Pero ya no éramos los mismos. Habíamos sido milagro y herejía, oración y deseo, pecado y salvación. El sol caía lento esa tarde, como si también él supiera que algo se estaba terminando. Caminé por las calles viejas del barrio, cada paso resonando en mi pecho como un eco de lo que habíamos sido. Llevaba conmigo una carta, no escrita con tinta, sino con las palabras que nunca me atreví a decirle. Cuando llegué a la capilla, lo vi sentado en el último banco. No vestía su sotana, tampoco su mirada era la de siempre. Había en sus ojos una especie de rendición, como si, por fin, el alma le hubiera aceptado que amar también podía ser sagrado. ¿Sabes qué es lo más difícil de amar en silencio?, me preguntó sin mirarme. Que el corazón grita, pero nadie escucha. Me senté a su lado. Nuestras rodillas apenas se rozaban, pero sentí un temblor que me subió por la espalda hasta el cuello. He pensado dejarlo todo, susurró. Irme. Empezar de nuevo en otro pueblo, donde no haya sotanas ni relojes que marquen la hora de la misa. Solo tú y yo, frente al mundo. Mi corazón se llenó de vértigo. Lo deseaba, sí. Lo había soñado 1000 veces, pero también sabía que no todo lo que se desea se debe tomar. ¿Y si esto también es una prueba?, dije. ¿Y si Dios solo quiere ver hasta dónde somos capaces de resistir sin rompernos? Él me miró, y en sus ojos vi una lágrima, una sola, más poderosa que cualquier sermón. «Me dueles», murmuró, «como duele una fe que arde pero no salva». Me tomó la mano, y por unos minutos, en ese silencio compartido, fue como si el universo nos abrazara. No hicimos promesas, no hubo besos, solo un adiós sin pronunciarse, un suspiro que se clavó en el aire como una plegaria rota. Aquella noche, mientras me acostaba sola, me recosté mirando al techo, pensando en todo lo que no seríamos, en todo lo que ya éramos, aunque nadie lo supiera. Y antes de dormir, recé, no para que volviera, no para olvidarlo, sino para agradecer, porque a veces el amor verdadero no llega para quedarse, sino para despertarte. Aquella mañana, la ciudad amaneció envuelta en una niebla espesa. Las calles parecían suspendidas en otro tiempo. El sonido de las campanas llegaba amortiguado, como si hasta el cielo hablara en susurros. Me levanté temprano, aunque no había dormido. Llevaba días con el cuerpo en casa y el alma vagando por recuerdos que no podía controlar. Me preparé un café y me senté frente a la ventana. Desde allí veía la torre de la capilla entre la niebla. Pensé en él, en su voz, en su forma de decir mi nombre cuando lo decía apenas, como si fuera un secreto que se deshacía en su boca. Pensé en sus manos que nunca tocaron mi piel desnuda, pero que conocían cada rincón de mi alma. Y entonces recé, no con palabras exactas, no como lo hacía antes, cuando repetía oraciones como fórmulas mágicas. Esta vez recé desde lo más profundo de mi vacío. Señor, si amar así está mal, ¿por qué me hiciste capaz de sentir tanto? La pregunta se quedó flotando, sin respuesta, como todas las preguntas que duelen. Salí a la calle. No sabía a dónde iba, solo caminé, como si mis pasos supieran más que yo. Crucé plazas, saludé a vecinas, rechacé invitaciones con sonrisas forzadas, hasta que sin darme cuenta estaba frente a la capilla, la puerta entreabierta, el silencio adentro, pesado, vibrante, como si la piedra misma supiera lo que había pasado entre esos muros. Entré.
El incienso aún flotaba en el aire. Me senté en el mismo banco donde tantas veces había fingido rezar, donde lo había observado desde lejos, donde su voz había sido refugio y tentación al mismo tiempo. Él no estaba. La capilla estaba vacía, pero no sentí soledad, sentí plenitud, porque por primera vez sabía que no necesitaba verlo para saber que estaba en mí, que su amor, aunque fuera prohibido, me había devuelto a la vida. Una anciana se acercó y se sentó a mi lado. No la conocía, pero me miró como si supiera todo, y con voz temblorosa me dijo: ¿sabes? A veces Dios no responde con palabras, responde con personas. Se levantó y se fue, dejándome con un escalofrío recorriéndome la espalda. Era como si el universo mismo me estuviera diciendo: no fue en vano. Me quedé allí hasta que las sombras comenzaron a invadir el altar, y salí caminando despacio, sintiendo que tal vez Dios nunca quiso castigarnos, solo enseñarnos que el amor, aunque no dure, transforma. Esa noche volví a escribirle, no para enviárselo, solo para vaciar el corazón. Hoy pensé en ti, como cada día, no con tristeza, sino con una ternura que no duele. Gracias por lo que me diste, por haber sido fuego, incluso si solo por un instante. Fuiste mi pecado, pero también fuiste mi milagro. Guardé la carta en el cajón, apagué la luz, y por primera vez en mucho tiempo, soñé sin culpa. Y entonces lo solté, y lo amé como nunca antes. Pasaron los días, y luego las semanas. El tiempo, ese escultor silencioso, fue tallando nuevas formas en mi interior. No olvidé, pero aprendí a mirar sin dolor. Él había sido trasladado a otra parroquia, lejos, una decisión que no sorprendió a nadie, mucho menos a nosotros. No hubo despedidas dramáticas, ni cartas selladas, solo una mirada larga, como quien agradece en silencio lo que no se puede nombrar, y un gesto leve, como una bendición compartida a la distancia. Volví a mi rutina, a mi marido, que nunca preguntó demasiado, a mis amigas, que hablaban de recetas y rebajas, sin saber que yo había renacido entre sombras. Pero algo en mí ya no era igual. Empecé a escribir, cada noche, como si mis manos fueran las únicas capaces de sostener lo que el alma no decía en voz alta. Escribía sobre el deseo, sobre la culpa, sobre la belleza de un amor imposible. No para publicarlo, sino para entenderlo, para honrarlo, porque lo que vivimos, aunque breve, fue sagrado. Un domingo por la mañana volví a la capilla, no a rezar, sino a escuchar. El nuevo sacerdote hablaba con fervor, pero sin la dulzura que me había quebrado. No importaba. Dios seguía allí, aunque distinto, y al salir, el sol me acarició la cara. Fue entonces cuando lo entendí. No se trataba de elegir entre Dios y el deseo, sino de encontrar a Dios en aquello que parecía prohibido, de aceptar que a veces los caminos más confusos nos llevan al centro exacto del alma. Hoy ya no lo busco, no me hace falta. Él vive en mi forma de mirar, en mis silencios, en cada decisión que tomo con más compasión, con más fuego, con más fe. No sé si fue un pecado, tampoco me importa, porque gracias a él volvías a hablar con Dios, volvías a hablar conmigo. Y eso es redención, epílogo espiritual. Querido oyente, si alguna vez has amado en secreto, si alguna vez has dudado entre lo correcto y lo verdadero, si alguna vez tu corazón te habló más alto que las normas, no estás solo. El amor tiene muchas formas. Algunas nos rompen, otras nos hacen nuevos. No juzgues tu camino por los pasos de otros. Camina, siente, y cuando no sepas qué hacer, haz silencio, porque en ese susurro puede que Dios te esté respondiendo. Gracias por haber escuchado mi historia. Si tocó tu alma de alguna manera, suscríbete para más relatos así. Nos reencontramos en la próxima confesión. Amén.